Buenos días, mi nombre es Camila Vizcarra, me integré al equipo de periodo 11 en marzo de este año, eh, así que probablemente nos estaremos viendo por ahí en alguna clínica o en los pasillos por ahí. Y hoy les vengo a hablar del cemento periodontalmente afectado o cemento enfermo. Vamos a partir un poco hablando sobre generalidades de cemento para entrar un poquito en el tema. Como definición les puse aquí que el cemento es un tejido conectivo duro, avascular, que recubre las raíces de los dientes y sirve principalmente para revestir y unir las principales fibras colágenas del ligamento periodontal. Aquí les puse un esquema donde está la corona del diente, el cuello, la raíz y las estructuras un poco más detalladas que son el esmalte en la parte superior, la dentina en la parte más interna, la cámara pulpar, el hueso alveolar, el cemento que se ve aquí, que es lo que vamos a hablar en esta clase, los nervios y los vasos sanguíneos que entran por aquí por el foramen, el ligamento periodontal que va por aquí, ¿ya? Y como características del cemento, podemos decir que es un tejido altamente mineralizado, que es derivado de la capa ectomesenquimática del folículo dentario y que su principal función son el anclaje de las fibras colágenas del ligamento periodontal y además contribuye en la reparación de la raíz. El cemento no sufre remodelación a diferencia del hueso, pero sí se va engrosando por aposición a diferentes velocidades a lo largo de toda la vida. El cemento no posee vasos sanguíneos, no posee vasos linfáticos y tampoco posee inervación. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las clasificaciones del cemento. Aquí les puse la clasificación del Linde, pero les voy a comentar que existe otro tipo de clasificaciones y les voy a hablar un poquitito sobre la de Wolf, que se divide en cemento afibrillar acelular, en cemento con fibras ajenas a celulares, en cemento con fibras propias celulares y cemento con fibras mixtas celulares. ¿Ya? Pero nos vamos a enfocar más en la clasificación del Linde. Aquí tenemos tres tipos de cemento. El cemento acelular de fibras extrínsecas, cemento o cemento primario, que también se le puede llamar cemento prefuncional, ya que su formación se inicia junto con la formación de la raíz. Tenemos el cemento celular de fibras intrínsecas o cemento secundario o cemento funcional, que se llama así porque se comienza a formar cuando el diente entra en oclusión. ¿Ya? El cemento acelular de fibras extrínsecas se sitúa principalmente en la porción coronal y media de la raíz, contiene principalmente haces de fibras de charpe y es una parte importante que conecta el diente con el hueso alveolar. El cemento celular de fibras intrínsecas se encuentra principalmente en lagunas de reabsorción y tiene presencia de cementocitos. También tenemos en la zona del tercio apical y de la furca una mezcla de ambos cementos que se llama cemento celular mixto estratificado. ¿Ya? Componentes. Tenemos componentes celulares, que son los cementoblastos, que son las células formadoras de cemento, los cementocitos, que son células que quedan atrapadas en la matriz, y los cementoplastos, que son las que producen reabsorción, que se encuentran principalmente cuando hay alguna patología. Tenemos la matriz extracelular calcificada,
que su contenido mineral es principalmente la hidroxiapatita. Y tenemos el componente fibroso, el intrínseco y el extrínseco. En el intrínseco tenemos que está formado principalmente por cementoblastos y sus fibras se disponen paralelas al eje del diente, que son las fibras de Charpy. Y en el extrínseco está formado principalmente por los fibroblastos y sus fibras se disponen perpendiculares al eje del diente. Ya, la composición química, tenemos que entre un 40 y un 50% de sustancia inorgánica, principalmente el fosfato de calcio, entre un 50 y un 55% de material orgánico y agua. Aquí tenemos colágeno y mucopolisacáridos. En el colágeno tenemos tipo 1 en su gran mayoría y tipo 3 en menor. Ya tenemos el magnesio entre un 0,5 y un 0,9%. Tenemos los cristales de hidroxiapatita. Tenemos el flúor con un 0,9% que va aumentando con el tiempo y va a depender igual del estado nutricional del paciente. Tenemos los sulfuros con un porcentaje de un 0,1 a un 0,3%, y en menor grado tenemos el cobre, el zinc y el sodio. Aquí les puse un poquitito del desarrollo embriológico, me imagino que ustedes se lo saben por embriología, pero igual vamos a repasar un poquito los contenidos, ¿ya? Primero está la formación de la vaina radicular epitelial de Henle. Ya que esta se forma a partir de la unión de las capas internas y externas del epitelio del órgano del esmalte, y su crecimiento va hacia apical. Después, las células que están en contacto con la cara interna de la vaina se diferencian en odontoblastos, que son los que van a formar la matriz de la dentina radicular, pero aún no mineralizada. Después tenemos que los cementoblastos a lo largo de la matriz dentinaria se diferencian. Esta matriz dentinaria todavía no se encuentra mineralizada. Esto permite que se depositen las primeras fibras colágenas del cemento a lo largo de la matriz. La matriz dentinaria no se mineraliza hasta que la matriz del cemento ya se encuentre establecida. ¿Ya? Eso en relación al desarrollo embriológico. Y ahora entramos ya un poquito más de lleno en la materia, que es el cemento periodontalmente afectado o el cemento enfermo. Les puse aquí que el cemento que se expone al saco periodontal formaría la otra pared del saco, ¿ya? Porque tenemos aquí al saco periodontal. Entonces el cemento afectado formaría como la parte interna del saco, ¿ya? Este cemento afectado obviamente sufre cambios patológicos y estructurales, pero dentro de los cambios patológicos vamos a hablar un poquitito ahora de la citotoxicidad. Ya, aquí les puse este paper de Loe, que es de 1971, que observó que los síntomas de la gingivitis empezaban cuando la flora cambiaba de gram negativa a una flora gram positiva, y se generaría una liberación de endotoxinas, que es un poderoso agente inflamatorio y es una macromolécula de lipopolisacáridos. Esta endotoxina es capaz de atravesar el epitelio de unión y activar una respuesta inmune de los predatores.
Aquí les voy a hablar un poquitito de, de los cambios vistos en un microscopio electrónico de barrido, cómo es la invasión microbiana del cemento y la dentina. ¿Ya? Esto sucede en la zona continua del epitelio de unión y podemos observar remanentes de fibras de Charpy, una densa capa de placa bacteriana cubriendo esta región y bacterias que llenan los espacios de las fibras y las zonas donde se insertaban en el cemento. ¿Ya? Aquí tenemos la imagen del microscopio electrónico de barrido, donde podemos ver diversos tipos de bacterias. Podemos ver cocos, bacilos, filamentos, fusiformes, piroquetas. Y aquí podemos ver la unión entre estas células. Se ve que está muy colonizado. Aquí seguimos con imágenes del microscopio electrónico de barrido. Podemos ver colonias de las placas bacterianas que están adheridas a la superficie radicular. Aquí tenemos una imagen que muestra el cemento, muestra remanentes de las fibras de Charpy y muestra la placa. Aquí, en esta imagen, tenemos al microscopio óptico de barrido, tenemos una superficie de cemento sano, ¿ya? Sin invasión bacteriana. Y aquí tenemos las características del cemento periodontalmente afectado. Encontramos una superficie rugosa, cubierta por gran cantidad de bacterias y con lagunas de reabsorción. Obviamente todas estas características van a favorecer la persistencia de la placa y el cálculo en la zona subgingival y la penetración también de sustancias orgánicas de la saliva. No hay diferencias en los acúmulos de placa bacteriana en superficies lisas y porosas, y no se sabe con certeza cuánto cemento hay que eliminar para garantizar la eliminación total de los depósitos. En teoría, los fibroblastos podrían unirse mejor a una superficie lisa, pero la evidencia aún no es consistente. ¿Ya? Seguimos con las características del cemento periodontalmente afectado. Por mucho tiempo se pensó que el cemento periodontalmente afectado sería más blando que el cemento sano, digamos, que no se encuentra periodontalmente afectado. Esto por una proteólisis de las fibras de Charpy. Sin embargo, después de muchos años, en los años 70, fue descartado, ya que se encontró que el cemento periodontalmente afectado tendría una capa hipermineralizada. Ahora vamos a hablar un poquito de la zona hipermineralizada. En esta zona podemos observar que desaparecen los remanentes fibrosos, hay un cemento uniformemente mineralizado, hay una invasión bacteriana del cemento, hay múltiples áreas de reabsorción radicular lacunar, hay una confluencia de defectos lacunares, hay defectos lacunares densamente colonizados por bacterias, la profundidad se extiende hasta la dentina, se observa la entrada a túbulos dentinarios, hay una invasión bacteriana de túbulos dentinarios en su tercio externo, hay una invasión bacteriana en algunos casos hasta la predentina, no se observan bacterias en dentina intertubular y no existe relación entre la presencia de invasión de los túbulos y la presencia o ausencia de cemento remanente. ¿Ya? Aquí vamos a ver igual el microscopio electrónico de barrido
los defectos radiculares lagunares que se forman en la zona hipermineralizada del cemento periodontalmente afectado. ¿Ya? Aquí se pueden ver con un poquito más de aumento. Aquí se ven, ya podemos ver que hay colonización bacteriana en diferentes tipos de bacterias, de diferentes formas. Características del campo. Entonces, tenemos que tenemos componentes orgánicos, pero de esto se sabe un poco porque es muy difícil tomar una muestra para analizarlo. Tenemos componentes inorgánicos, que el contenido mineral aumenta por iones del fluido crevicular, la saliva en un menor grado y de la placa bacteriana. A lo microradiográfico tenemos zonas radiopacas de 10 a 20 micrones y a la histología tenemos cristales largos y atípicos de orientación irregular, lo que indica procesos de desmineralización y mineralización. Se sabe que la hipermineralización posterior a un pulido radicular se restablecería aproximadamente entre las 4 y las 8 semanas después de haber hecho el pulido. Como resumen, podemos decir que el cemento periodontalmente afectado sufre cambios patológicos y estructurales. En los patológicos, entonces, lo más importante es la citotoxicidad. En la citotoxicidad hay una liberación de endotoxinas que desarrollan un proceso inflamatorio súper poderoso. Y en los cambios estructurales podemos considerar la porosidad que deja el cálculo dentario, ya que es un nicho que favorece en el fondo el acúmulo de bacterias y obviamente impide que el paciente se pueda higienizar bien, que se pueda limpiar bien con el cepillo, se acumula mucha cantidad de placa. Podemos, en resumen, ver también que hay una invasión microbiana, la podemos ver en las imágenes del microscopio óptico electrónico barrido, y podemos deducir también que el cemento periodontalmente afectado no sería más blando, porque en el fondo se demostró que tiene una capa de hipermineralización. ¿Ya? Aquí les puse este esquema, ¿ya? Que es como una evolución eh, de los años, cómo fue cambiando en el fondo los pensamientos de la etiología de la enfermedad periodontal. En los años 10, por ejemplo, se creía que la enfermedad periodontal era producto de un cemento enfermo que se debía remover, ¿ya? Porque actuaba como cuerpo extraño, como que el hueso estaba infectado y había que eliminarlo. Después, en los años 50, se consideró como factor etiológico principal de la enfermedad periodontal el cálculo, por lo que había que hacer un alisado radicular para eliminar el cemento de forma parcial o completamente. Después, en los años 60, el alisado radicular debía eliminar el cemento reblandecido y cualquier depósito de placa bacteriana. Se sabe que aquí ya se empiezan a ver estudios de que la placa bacteriana es el principal factor que genera la enfermedad periodontal. Pero igual había que eliminar el cemento reblandecido. Y en los años 70, productos de la placa bacteriana se consideran como factor patogénico de la inflamación periodontal, por lo que se seguía con la idea de remover el cemento infectado por endotoxinas bacterianas. O sea, siempre hay que eliminar las endotoxinas bacterianas. Aquí les puse este estudio, ya que es del 2014,
que nos habla de que hay un tiempo de cambio, ¿ya? Que el tratamiento de elección para la enfermedad periodontal siempre ha sido el destartraje y el pulido radicular, pero ahora se abre una nueva ventana que habla de la debridación de la superficie radicular. El cálculo por sí solo no se ha podido estudiar, ya que siempre lo encontramos cubierto de una vía periculodental o la placa bacteriana. ¿Ya? Este seminario realizado por Loe, que es el mismo autor que hablamos hace un rato, que hablaba sobre los cambios de gram positivo a gram negativo, la, la citotoxicidad que tenía el cemento enfermo, la liberación de endotoxinas, confirmó que la relación de causa-efecto entre la vía película bacteriana y la respuesta inflamatoria de los pederos. ¿Ya? En el fondo es la placa la que genera la respuesta inflamatoria. Hasta el día de hoy la terapia periodontal se ha centrado en la importancia de eliminar el cálculo y cemento infectado desde la superficie de la raíz. Esta diapo es súper importante porque independiente de todos los tratamientos que hagamos, de que haya cambiado ya que esté cambiando el hecho del destartraje, del alisado radicular al debridamiento de la superficie, esto tienen que considerarlo y metérselo súper bien en la cabeza. El principal éxito de un tratamiento periodontal es la motivación que le podemos dar al paciente. ¿Ya? Yo les puse aquí la terapia periodontal convencional, que consta de la instrucción de la higiene, un destartraje, un pulido radicular y una mantención. Pero el rol del paciente es fundamental. Ya, si nosotros tenemos un paciente que internalizó todo lo que le dijimos, es un paciente obediente, es un paciente motivado, va a resolver súper bien la gingivitis, ¿ya? Va a mantener súper controlada la placa bacteriana y va a tener un manejo de la periodontitis y va a evitar que se vuelvan a colonizar los sacos, o sea, va a evitar que vuelva a aparecer la enfermedad periodontal. Por eso son muy importantes los controles. Un paciente periodontal tiene que recurrir 3 meses, hay que evaluarlo, hay que motivarlo, hay que hacerle instrucciones de técnica de cepillado de nuevo, hay que hacerle oliri, hay que hacerle destartraje, hay que, ¿cómo se llama? Inducir la higiene, el uso del hilo dental, los cepillos interproximales en algunos casos. ¿Ya? Esta diapositiva yo creo que es la más importante, ¿ya? Y que no tiene que ver con nosotros como tratantes, sino con ellos, que ellos son el principal, ellos son los principales factores que van a producir éxito en el tratamiento, ¿ya? Y aquí les puse abajo esto que habla que hasta qué punto el pulido radicular está justificado, dado que es un proceso destructivo que remueve estructuras del diente. Ahí los dejo un rato pensando porque ahora hay como una nueva línea que se trata de eliminar la menor cantidad de estructuras del diente, ya no solamente en periodoncia, sino que en otras áreas también. Bueno, tenemos que aquí que por mucho tiempo la terapia gold estándar ha sido la instrumentación para remover calcificaciones supra y subgingivales y ha sido la manera más indicada de tratar la enfermedad periodontal, ¿ya? Para eliminar la biopelícula y eliminar el cálculo, ¿ya? Esto es digamos, el tratamiento no quirúrgico. ¿Qué factores inciden en la acumulación del cálculo? La edad, el género, la dieta, la ubicación en la cavidad oral, la higiene del paciente, la composición bacteriana,
la respuesta del hospedero, el acceso al tratamiento profesional, perdón, la motivación del paciente, cómo se higieniza, su motricidad. Obviamente un paciente que tiene una motricidad disminuida, hay que encontrarle una alternativa para que se pueda higienizar. ¿Ya? No todos los pacientes son iguales. De aquí vamos a hablar un poquito más de estar traje, no tanto de estar traje, pero con la estructura porosa, digamos, del cemento. El, el, tenemos aquí el cálculo, ¿ya? Que es el que vemos aquí en esta imagen, generaría una estructura porosa. Les puse aquí naturaleza inerte porque el cálculo por sí solo no desencadena todos estos procesos patológicos que hablamos, ¿ya? Acuérdense, métanse en la cabeza que es la placa bacteriana, el biofilm, la película, ¿ya? Lo que genera la citotoxicidad, las endotoxinas y el proceso inflamatorio, ¿ya? Ese es el principal componente etiológico que el desarrollo de la enfermedad periodontal, ¿ya? El cálculo genera una estructura porosa y obviamente facilita la adherencia de patógenos periodontales, como son actinomycet actinotencomitans, porfiromonas gingivales, treponema dentícola, entre otros. Porque el cálculo por sí solo no podría desencadenar una enfermedad periodontal, ¿ya? Eso me interesa que lo tengan claro, que los nuevos estudios hablan principalmente de eso. Aquí, por ejemplo, este paper muestra que hay una evidencia histológica que muestra la recuperación de los tejidos periodontales mediante la observación de un epitelio de unión normal en la presencia de cálculo, una vez que ha sido eliminado el biofilm, ¿ya? O sea, el cálculo por sí solo no desencadena la enfermedad periodontal, no desencadena procesos inflamatorios, ¿ya? O sea, en este estudio se vio que histológicamente, al remover solo la biopelícula, se podía observar una unión del epitelio normal. A todo esto, yo no estoy diciendo que no haya que hacer traje, que haya que dejar el cálculo, solamente esto es para explicarles que el cálculo por sí solo no desencadenaría la enfermedad periodontal. Que hay que eliminarlo igual, hay que eliminarlo. Si en el fondo el cálculo crea una superficie fácil de colonizar, entonces hay que eliminarlo igual. Pero creo que lo que entiendan es que no desencadena la enfermedad periodontal por sí solo. Es la placa bacteriana, es la biopelícula, ¿ya? Lógicamente, al tener una superficie porosa, nos complica para tener un control del biofilm. Y además es de fácil colonización bacteriana, ¿ya? Lo que les acabo de mencionar. No es que no haya que eliminarlo, no es que haya que dejarlo, no es que haya que eliminar solo la placa, ¿ya? Pero el hecho de tener una superficie porosa obviamente es más fácil de colonizar por bacterias y de que el biofilm se adhiera a esto, ¿ya? Entonces tenemos que optar por eliminar las dos cosas. Por lo tanto, la razón por la cual eliminamos el cálculo dental por medio del destantraje es porque interviene en el control del biofilm, ¿ya? Volvemos a lo mismo. Por eso tenemos que dejar los dientecitos así, limpios, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener aquí un tártaro libre de biofilm, pero lógicamente, ¿ustedes creen que aquí no se nos va a acumular, no se le va a acumular biofilm, placa bacteriana al paciente? Y eso no va a provocar una respuesta inflamatoria aquí en la encía, ¿ya? Entonces, por esa razón tenemos que eliminarlo. Pero por sí solo no desencadena una respuesta inflamatoria.
Bueno, el objetivo del pulido radicular es eliminar el cemento reblandecido para que quede una superficie dura y lisa. Esto se debe a que el cemento que queda expuesto al saco periodontal sufre cambios patológicos y estructurales, ¿ya? Entonces, de todas maneras, tenemos que eliminar el cemento que se encuentra afectado para que no produzca estos cambios. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que hablamos hace un ratito, de la endotoxina. Y aquí hay una pregunta. ¿La endotoxina es absorbida por el cemento? ¿Y hasta qué punto? ¿O solo se encuentra en la superficie del diente? ¿Atraviesa en el fondo el cemento? El cemento se considera una estructura no permeable, ¿ya? Aquí les puse dos estudios. El primero es que embebieron dientes en endotoxina por 12 semanas y los resultados fueron que las endotoxinas no fueron absorbidas y se encontraban solo en la superficie del diente. Interesante. El segundo estudio demostró la factibilidad con la que la endotoxina podría ser removida. Los resultados fueron que el diente con enfermedad periodontal que fueron enjuagados y cepillados eliminaron el 99% de la endotoxina. ¿Ya? Entonces, al parecer, la endotoxina no atravesaría a través de la raíz, sino que quedaría solamente en la superficie. ¿Ya? Y sería fácil de eliminar con un debridamiento, con un destartraje, con una buena técnica de cepillado, con un buen manejo de la placa dental. ¿Ya? Acordarse que la placa dental es la que genera la endotoxina. ¿Ya? Aquí tenemos que, en el mismo resumen que les acabo de hacer, los resultados de los estudios que les acabo de mencionar demostraron en el fondo que la endotoxina bacteriana estaba localizada superficialmente en el cemento y que podía ser relativamente fácil de eliminar mediante medidas sencillas que no impliquen una amplia eliminación del cemento. ¿Ya? Entonces, ¿para dónde va la cosa? Va para tratar de eliminar poco tejido dentario, porque se sabe ahora que la endotoxina solamente permanece en la superficie radicular, ¿ya? No es absorbida por la raíz, no traspasa la raíz del diente. Acuérdense que el cemento es un tejido no permeable. Si las endotoxinas, a ver, si las endotoxinas no son absorbidas por el cemento, entonces podemos hacer tratamientos más sencillos sin eliminar tanta estructura dentaria. Y aquí llegamos a la instrumentación ultrasónica, ¿ya? Al debridamiento de la superficie radicular, que es un tratamiento mucho más conservador que un pulido radicular. No estoy diciendo que no se hagan pulidos radiculares, estoy diciendo que hay estudios que demuestran que con un buen debridamiento de la superficie podemos eliminar la endotoxina y tratar la enfermedad periodontal, ¿ya? Después no van a decir que la doctora dijo que no había que hacer pulidos radiculares. Yo no he dicho eso, ¿ya? He dicho que ahora hay momentos que hay paradigmas que están cambiando, ¿ya? Y me interesa que también lo sepan, independiente que en la clínica sigamos haciendo destartrajes, sigamos haciendo pulidos radiculares, ¿ya? Instrumentación ultrasónica. Esto sería suficiente para dejar la superficie libre de endotoxinas. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con instrumentación ultrasónica? A la escala. ¿Ya? Esto generaría una remoción de los contaminantes bacterianos sin la remoción intencional de la estructura dentaria. O sea, el diente no se vería afectado. ¿Cómo se hace esto? Básicamente con puntas simples de escáner, con una potencia baja o moderada y con golpecitos seriados.
con la punta paralela a la superficie del diente. Y en poco tiempo, mucho menor al tiempo del pulido radicular. Entonces, aquí les puse las ventajas que tendría el debridamiento de la superficie radicular con instrumentación ultrasónica. La instrumentación ultrasónica sería hasta 10 veces más conservador que el pulido radicular. ¿Ya? Las puntas microultrasónicas permiten un mejor acceso a la base de los sacos periodontales profundos, o sea, podríamos llegar mucho más profundo. Al ser un proceso no invasivo, no suele ser necesaria la anestesia local. Ya, eso aquí podríamos discutirlo un poco porque hay algunos pacientes que son un poco más sensibles que incluso con un destartraje supragingival le tenemos que poner un poco de anestesia. ¿Ya? Hay una mayor rentabilidad. Esto porque la instrumentación manual requiere entre un 20 y un 50% más de tiempo para conseguir el mismo resultado clínico. ¿Ya? Hay una mayor comodidad para el paciente y posiblemente para el operador. ¿Ya? Es mucho más fácil, más sencillo hacer un destartraje que hacer un pulido radicular. Posibilidad de realizar tratamientos en toda la boca, sobre todo si no requiere anestesia local. Sí, porque además si la requiere probablemente sea un poquitito y en algunas zonas puntuales, no en toda la boca. ¿Ya? Entonces, esa sería la presentación. Como les digo, yo no estoy diciendo que no hagan pulidos radiculares. De hecho, este debridamiento de la superficie radicular con instrumentación ultrasónica es bien detallado. No es como cuando uno pasa el ultrasonido así y profundiza el diente. No, la técnica es súper específica y es diferente. Ya, como les digo, no estoy diciendo que no se deben hacer pulidos radiculares, es una técnica que nosotros seguimos haciendo, que tiene buenos resultados. Esto hablaría de un tiempo menor y de que podría no eliminarse parte de la superficie del diente. Ya, eso, no sé si quedó claro, si tienen alguna duda, les dejo mi correo, cvizcarra con b corta y z, vizcarra con b corta y z, @udec.cl. Ahí si quieren me pueden pedir los papers o si tienen alguna duda se las puedo contestar por ahí, como quieran y lo que necesitan. Ya, espero les haya gustado la clase y cualquier cosita me cuentan. Que estén súper.